Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Rodrigo. Eso es, la 1 del mediodía y nosotros en directo para todos ustedes en Castilla y León. Hoy es martes, el calorcito se nota en nuestra comunidad y además los temas más frescos les tenemos aquí en este programa. Por supuesto, para que ustedes descansen de ese sol y para que ustedes pues sepan un poquito más sobre cómo vivir bien. Hasta las 2:30 estaremos con todos ustedes en toda Castilla y León, dentro de sus hogares, hablando de muchos temas, entre otros. Muchísimos. Bueno, hoy se celebran 2 días nacionales importantes que vamos a repasar aquí. Uno de ellos es el Día de la Epilepsia. Es un desorden neuronal, una patología de las más comunes, afecta a 300.000 personas en toda España. En toda España. Tenemos que decir que el Instituto de Neurociencias de Castilla y León se encuentra ubicado en Salamanca y que aquí se trabaja sobre las distintas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, por si no lo sabían. Y además, bueno, pues el 90% de los afectados utilizan la terapia clásica, que es a través de los llamados antiepilépticos. La epilepsia también afecta a los animales, sobre todo a los perros y los gatos, con los mismos síntomas que en las condiciones humanas. O sea que los perros y los gatos también sufren esta enfermedad. Y eso se lo vamos a contar todo después, más adelante. En un ratito también repasaremos, porque hoy es el Día Nacional de los Bosques. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Vamos a dar nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para que participen en A Vivir Bien, 983 40 93 98, para sus consultas en riguroso directo. Eso es, anímense a llamar por teléfono, estamos en directo, que les va a interesar muchísimo los temas, sobre todo el del pediatra, que va a hablar de un tema que a las mamis seguro que les preocupa mucho, que es lo de chuparse el dedo. Y si no, también lo pueden hacer a través del correo electrónico a vivirbien@rtvcyl.es. Es muy fácil, cuando quieran pueden hacer llamadas de teléfono. Y sin más, comenzamos. Primero sumario y después vamos con nuestro primer invitado. Vamos a ver. 24 de mayo, hoy se celebra el Día Nacional de la Epilepsia y también es el Día Europeo de los Parques Naturales. Estaremos muy pendientes de ambos en esta jornada. Los martes ya saben que nos visitan miembros de la Federación de Enfermedades Raras. Esta vez abordaremos un problema neuromuscular autoinmune y crónico como es la miastenia. Con la llegada del calor acudiremos a piscinas y playas y aparecerán problemas en ojos, oídos o nariz provocados por el cloro o el salitre. Javier Alonso nos dará las claves para afrontarlos. En el apartado de psicología con Nieves Andrés aprenderemos a desarrollar la intuición y con el pediatra Rodríguez Molinero ayudaremos a los más pequeños de la casa a dejar de chuparse el dedo. Todo esto y mucho más comienza ahora en A Vivir Bien. Pues si está todo listo, como decía el titular de nuestro sumario, pues comenzamos ya en A Vivir Bien, la 1:03, y vamos a comenzar el día de hoy con bueno, nuestro apartado de enfermedades raras. Como todos los martes nos acompaña alguien que ha sufrido, está sufriendo o tiene un familiar que tiene algún tipo de enfermedad rara. Hoy en concreto nos visita una persona, viene desde Segovia. Él es un hombre muy fuerte por todo lo que ha vivido, que bueno, pues me ha podido contar antes del programa. Lo ha pasado muy mal. Está aquí hoy con nosotros José Luis González Cerezo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Él es el fundador y secretario general de la asociación AMES, una asociación dedicada a la miastemia, que es en concreto una enfermedad, miastemia gravis. ¿Cuál es, qué significa miastemia gravis? ¿Cuáles son los síntomas principales? La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular, es crónica y de origen autoinmune. Está caracterizada por la fatiga de los diferentes grupos musculares. Mejora cuando se produce un descanso y se agrava cuando hacemos un esfuerzo o nos movemos y hacemos una vida diaria. Esto viene producido por nosotros interiormente generamos unos anticuerpos de acetilcolina que producen una disfunción entre nuestros nervios y los músculos. A usted en concreto se lo diagnosticaron ahora unos 30 años, ¿verdad? ¿Cómo cambió su vida?
bueno, pues en el momento que te diagnostican una enfermedad, yo era muy joven, era un adolescente, primero el desconocimiento de esta enfermedad, que hace 30 años no es lo que... yo tuve muchísima suerte, particularmente, que me diagnosticaron muy rápidamente gracias a la experiencia y el servicio de neurología del Hospital General de Segovia y el equipo de neurólogos encabezados por el doctor Luis Eric Clavería, que había trabajado en Inglaterra sobre esta enfermedad de la miastenia. De ahí a mi suerte, que fue primordial para vivir y estar aquí. Y sin embargo, en estos 30 años, bueno, pues ha tenido, digamos que diferentes altibajos, ha tenido que estar en numerosas ocasiones ingresado, ha tenido que utilizar una silla de ruedas, ¿verdad? Sí, durante 30 años mi miastenia, además, mis médicos cuando me ven ahora en la situación se alegran mucho, y mi familia también, de lo rebelde que ha sido en diagnóstico, en tratamiento, en día a día con la miastenia. He tenido numerosas crisis miasténicas, he llegado a vivir 5 días en el hospital y 15 días en mi casa, o cuando no urgentemente con una UBI móvil para ser ingresado en los servicios de urgencia y de cuidados intensivos. ¿Necesita alguna ayuda especial o puede vivir por su cuenta? Necesito, depende, la miastenia no afecta todos los días y en todos los momentos de forma igual, y a veces nos es invalidante y nos invalida los movimientos, las extremidades inferiores y las superiores, necesitando a veces ayudas de terceras personas. Cuando principalmente tenemos una crisis miasténica producida generalmente por una infección, un constipado, una infección de orina, eso nos produce una descompensación de nuestro sistema. Agrava diferentes tipos de músculos, pero más grave es cuando se nos produce una insuficiencia respiratoria, que necesitamos ser intubados inmediatamente y estar a expensas de una máquina. Hay muy poquita gente diagnosticada en estos momentos en España, en Castilla y León, pero precisamente por esa insuficiencia respiratoria, hace muy poquitos días ha fallecido una persona de Castilla y León, en concreto de Valladolid. Sí, hace 2 meses. Él estuvo en nuestro último congreso celebrado en el Centro de Burgos de Enfermedades Raras. Yo estuve con él y su familia, su hija, su nieta, y él estaba muy ilusionado por haber contactado con la Asociación de Miastenia de España. Estaba una persona muy alegre, tenía bastante movilidad reducida, pero una insuficiencia respiratoria no la superó y hace 2 meses falleció. Usted dejó su trabajo, dejó, digamos, su vida laboral por crear esta asociación, la Asociación de Miastenia. Estamos viendo en las pantallas la página a la cual ustedes pueden ingresar para informarse sobre esta enfermedad. Decía que dejó su vida, digamos, aparte para ayudar a los demás, ¿no? Sí, yo tenía una actividad empresarial con bastantes personas a mi cargo, eso era bastante estresante. Los médicos me recomendaron que tenía que dejar la actividad y bueno, pues estando un mes en la UBI se dan muchas vueltas en la cabeza y bueno, mis médicos me indicaron que podía transmitir a los demás mis experiencias personales y sufridas durante estos 30 años y me decidí a crear esta asociación a nivel de toda España. Existen delegaciones en todas las comunidades y representantes provinciales a nivel de toda España y bueno, mi misión es difundir, animar, divulgar, informar a la sociedad de esta enfermedad. Porque me imagino que tendrá muchas peticiones, no solo este favor que está haciendo usted a la sociedad y a todos los enfermos de miastenia, sino que tendrá muchas peticiones, me imagino, para las diferentes administraciones, ¿no? Sí. Especialmente para la sanidad. Principalmente, pues en la sanidad tenemos
no existe un censo a la hora de estar catalogada esta enfermedad, un censo a nivel nacional de cuántos afectados somos, ni por comunidades ni por provincias. También tenemos problemas a la hora de ser diagnosticados, como he dicho anteriormente, con el desconocimiento de la enfermedad en los servicios de atención primaria. Y vamos dando tumbos de especialista a especialista hasta que llegamos a un especialista, un neurólogo, y nos hace un diagnóstico realizando unas pruebas específicas, mirando nuestra analítica y viendo nuestros anticuerpos, las anticuerpos que tenemos y otra serie en electromiogramas y pruebas específicas, hasta que nos diagnostican y empieza a funcionar el tratamiento. El tratamiento no es inmediato, pasamos por diferentes tratamientos, son medicina, diferentes fármacos que tenemos. Tenemos también tratamientos con inmunoglobulinas, tenemos tratamiento cuando estamos en crisis con plasmaféresis, que consiste en la extracción de nuestra sangre, nos la depuran y a través de un suero salino nos la vuelven a introducir, quitando los anticuerpos. Además de estos tratamientos, me imagino que se incluirá una serie de tratamientos a mayores debido a las diferentes enfermedades asociadas que tiene la miastenia, ¿no? Sí, yo en mi caso he estado tomando corticoides durante 20 años, me ha producido una osteoporosis, dificultad en las caderas, también me ha producido cataratas. También tengo problemas de anemia, con los que yo llevo consigo en tomar más fármacos cada día. Bueno, ahí se está acercando un día, se está acercando el día 2 de junio, un día importante para vosotros porque sí que es verdad que los medios de comunicación muchas veces no nos centramos en las diferentes enfermedades raras que pueden existir, son muchas, son numerosas, pero el día 2 de junio se celebra el Día Nacional contra la Miastenia Gravis en España y bueno, pues nosotros desde aquí queremos, eso sí, ponerlo de manifiesto. ¿Qué actividades tenéis previstas? Sí, nosotros en el 2008 cogimos firmas para que el Consejo de Ministros nos declarara el día 2 de junio Día Nacional contra la Miastenia. Lo que hacemos es mesas informativas en los diferentes hospitales. Aquí en la comunidad tenemos una mesa informativa en el Hospital General de Segovia y en el Hospital Clínico de Valladolid, y también hacemos jornadas informativas dirigidas a enfermos, familiares, con profesionales de neurología, donde nos comunican los diferentes avances que hay sobre la enfermedad, posibles tratamientos, alternativas, y queremos intentar ayudar y paliar a los enfermos, afectados, familiares, y concienciar a la sociedad y a los medios de comunicación de la existencia de esta enfermedad rara. Pues esperemos que llegue a la mayor gente posible, que esta enfermedad se conozca cada vez más, sobre todo y especialmente para que la investigación se centre también un poquito más en todos vosotros. José Luis González Cerezo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, buen viaje hasta Segovia y que siga con esta fuerza con la que ha venido. Gracias, Rodrigo. Nosotros el martes que viene volveremos a hablar de enfermedades raras. Mientras tanto nos vamos a ir a publicidad tan solo unos minutos. Vamos a hablar de una inauguración que se está celebrando en el día de hoy y también pues nuestro médico deportivo nos va a hablar de los problemas derivados del cloro, por ejemplo, de las piscinas, del salitre, por ejemplo, del mar, o de la contaminación de los diferentes ríos ahora que llega el veranito y que queremos refrescarnos en estas aguas. Enseguida se lo vamos a contar, no se vaya. 32 me parece, o 34. No me acuerdo los dientes que tenemos. No sé los dientes que tenemos, ¿no? Pues lo sabía, pero ya no, cuando iba a la escuela. Ya no me acuerdo. Unos 15 arriba, por ejemplo, lo sé porque me he puesto la dentadura. Y me he puesto aquí que tengo ya otros 3, o sea que unos 13 a 15. Pues yo no sé las cantidades, no las sé, la muela, el colmillo. Pues los molares, los
El incisivo, la muela, el colmillo, la muela del juicio. Los paletos, los incisivos y los colmillos. No sé si hay alguno más. Dientes. Mire, dientes. A los 80 años. Entera. El diente es un órgano anatómico duro que está formado por fósforo y calcio. Son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a desarrollarse desde pronta edad y los cuales nos ayudan a masticar alimentos para una buena digestión. El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la comunicación oral. Básicamente en el diente se pueden reconocer dos partes: la corona, parte visible recubierta por esmalte dental, y la raíz, no visible en una boca sana. Los dientes ordenados desde el centro hasta las mandíbulas son incisivos que cortan, los caninos que desgarran, los premolares y los molares que trituran. Bueno, regresamos, estamos de vuelta, no hemos tardado mucho, ¿verdad? Seguimos en directo y ya lo saben, hoy es martes y ¿quién está con nosotros los martes? Un médico que sabe mucho de deporte y de deportistas, ¿lo conocen? Seguro que sí. Javier Alonso, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. No ha podido ser. Sí, nos faltó un poquito. Un poquito, pero bueno, yo creo que la temporada ha sido extraordinaria y hay que felicitar a los jugadores, ¿no? Sí, hombre, eso ya lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Sí, sí. Nosotros siempre apoyando al equipo de la ciudad de Valladolid, Blancos de Rueda. También a Fede, vamos a mandarle un saludo, que sé que está ahí un poco convaleciente. Sí, esperemos que se mejore. Ayer le hicimos alguna cosita médica. Alguna cosita médica de esas que hacéis vosotros, sí, que seguro que dará muy buenos resultados. Bueno, Javier, vamos a hablar de un tema. Se acerca el verano, las vacaciones, y muchos de nosotros, ya no solo los deportistas que también practiquen deporte dentro del agua, sino todas las personas de a pie van a acudir a las piscinas, a los ríos, a la playa, sobre todo a la playa. ¿Y qué pasa con el agua? Ya sea en piscina, ya sea en el mar, siempre hay problemas de otitis, de hongos, por la sal, por el cloro. Y un poquito vamos a hablar sobre este tema. Ya estuvimos hablando la semana pasada con el experto otorrino sobre los problemas que podíamos tener, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada hablamos un poco de los traumatismos que hay en la cara, en el cuello, en las orejas, en la nariz. Y bueno, este es un tema un poco, lo del agua, demasiado, que grita mucho las madres, sí, ¿no? Con estas cosas. Yo creo que es excesivo porque tampoco en sí tiene demasiado problema, a mi modo de ver. Primero, ¿cuáles son los principales? Las principales, vamos a ver, la piscina, por ejemplo, con el cloro, que se puede irritar un poco las conjuntivas. Para eso existe lo que son las gafas. Además ahora hay un montón de modelos de gafas de estas que te hacen un poco el vacío y estás como si no tuvieras esas gafas. Incluso para la gente que tiene lentillas o que tiene algún problema de este tipo, esas gafas son ideales porque no se te mete nada el cloro ese que puede irritar esa conjuntiva. Que a veces en algunas piscinas se pasan con el cloro. Aunque pase esto, la única patología grave que produce es una irritación de la conjuntiva, una leve conjuntivitis que con un tratamiento sencillo del remedio de la abuela, que es lavarse el ojo con manzanilla fría, no caliente, evidentemente, pues ya está cubierto, o aplicarte algunas lágrimas de estas que venden en las farmacias, tipo Viscofresh o alguna de estas, que es simplemente un poquito de lavado del ojo. Con eso ya está arreglado este problema. Pero insisto, yo creo que es muchísimo mejor ponerse las gafas estas, que son muy baratas, hay muchos modelos y protegen bien los ojos. Con respecto a las otitis o a las otitis externas, esto ya tiene que haber una pequeña predisposición de la gente. Es decir, por ejemplo, no a todo el mundo tenemos o se tienen los tapones de cera y no a todo el mundo le produce este tipo de patología. Evidentemente, cuando estás mucho tiempo en el agua, que se te irrita porque el mismo agua te hace una especie de escamación en el conducto auditivo externo, simplemente aplicando lo mismo de antes, o bien unos tapones
a la gente que tenga esa predisposición o a esos niños que tengan una predisposición, o bien aplicar un poquito de agua oxigenada después de esto, y si ya hay agua en el conducto hay que ir al otorrino para que extraiga ese agua, se extraiga ese agua como si fuera un tapón. Eso es a nivel, bueno, auditivo. A nivel general. Después, las aguas de los ríos que están un poco contaminadas, pues evidentemente me pueden provocar unos hongos. Eso ya es un problema de higiene, es un problema de acudir a un dermatólogo para que me diga si tengo una enfermedad, la típica enfermedad de las uñas o del pie de atleta, que en la interdigital, ¿no? Que ya hemos hablado de ello un poco, de hacer un tratamiento con antimicóticos, que es lo que se usa. Y evidentemente en los ríos ahora no es el sitio más aconsejable porque van muy contaminadas las aguas, ¿no? Es un problema, yo creo, que de higiene, por eso se da. Las piscinas tienen su cloro y el mar, bueno, el mar está mucho más movido, ¿no? Más movidito. En el mar, la salitre, o sea, sal que se queda en la salitre, piel. vamos a ver, la salitre yo creo que no es un tema. ¿Por qué cuando nosotros aplicamos tratamientos con agua le decimos que se ponga sal? Pues es simplemente para que no se arrugue la piel, que es lo que pasa en el mar, no se te arruga. Las piscinas de sal, ¿no? Que sí, existen en los balnearios y en los Eso centros. está fenomenal para hacer terapias de antiinflamatorios, de regeneración de piel, de descamación de la piel muerta y todo eso. Entonces yo creo que es un agua excelente para bañarse y para estar en ella, pero evidentemente si estoy 3 horas en el agua, pues es lo que me produce toda esa patología dérmica, que no veo mayor problema en ello. Yo creo que es un agua excelente para darte un bañito, para estar dentro de ese agua, para provocar los típicos tratamientos antiinflamatorios que nos aconsejamos. Entonces yo creo que está bien. ¿Cuál es el agua, el tipo de agua? ¿El agua salada, las piscinas, el más indicado para que sufra menos la piel? El agua salada, ¿O los oídos? O el agua salada, porque además tiene su yodo, el agua de mar tiene yodo, que me viene muy bien, y tiene la sal esa típica. Está claro que cura, ¿eh? El agua de mar. Eso está clarísimo. Está perfecto. Con respecto a esto de bañarse y no bañarse, hay un tema que es lo del comer y bañarme. Los cortes de digestión, el hacer la digestión. Eso es un mito que me gustaría aquí ya desmitificar, ¿no? Dentro de los cortes de digestión. Todo el mundo es, tu madre es, acabas de comer. Además con esta voz, acabas de comer. Tienes que estar media hora por lo menos antes de bañarte. Bueno, voy a explicar por qué se produce esto. Esto es como cuando estás haciendo deporte y tienes que comer 2 horas antes o 3 horas antes para luego hacer un ejercicio físico. Es decir, si yo estoy comiendo, el aparato que está funcionando en ese momento es el aparato digestivo. Y hay una redistribución de la sangre hacia el aparato digestivo para que se produzca una digestión, una buena digestión. Evidentemente, si hay una distribución de sangre, el aparato digestivo quita, entre comillas, sangre del aparato muscular, del aparato musculoesquelético. Entonces, y si yo estoy comiendo y me meto en el mar, que se produce una vasoconstricción porque hay una bajada de temperatura, me produce una vasoconstricción, con lo cual no me llega sangre al cerebro. Y ese es el típico corte de digestión, mal llamado corte de digestión, que se tendría que llamar electrocución o hidrocución, porque produce una parada cardíaca por ese tema. Siempre hay que tener cuidados a la hora de... En principio, no pasa nada porque nada más comer se bañe, pero no de una manera brusca, es decir, no de estar de 40 grados a la sombra, en muchos sitios, a meterte a un agua que esté a 18 o 22 grados. Entonces, claro, es un cambio muy brusco. Y si voy a hacer eso, meter poquito a poco. Y segundo, hay personas que son predisponentes a ello, pero no todo el mundo nos pasa eso. Entonces, que no tengan problemas en que se pueda bañar uno nada más comer. La comida, ¿no? No es lo mismo comer un... Sí, por eso te he dicho, si yo hago una comida muy copiosa, entonces el aparato digestivo necesita mucha más sangre que si hago una comida de una ensalada, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si yo hago una comida copiosa, aguantar un poquito, o si me voy a meter en el agua, hacerlo de manera progresiva para que no haya ese cambio de temperatura, nada más, no pasa nada más. Solamente evitar el cambio brusco de temperatura. Evitar el cambio brusco de temperatura, protegerse de los oídos si tenemos algún problema. Sobre todo los ojos, protegerse los ojos. Eso es, los ojos con gafas, los oídos con tapones. Si ¿Qué tipo de tapones son los más adecuados? Los de plástico, normales, que no penetren, no te pongas tapones, o que no se ponga la gente tapones de algodón, porque
eso el agua va penetrando, ¿no? Entonces, unos tapones de plástico que los venden en las farmacias o de cera, esos de cera que se acoplan muy bien al conducto auditivo externo y ya está, con eso vale. ¿Qué tal a los deportistas, a los jugadores, por ejemplo, del blancos de rueda, qué tal se les da esto de practicar deporte en el agua? ¿Se les da bien? Sí, bien, porque nosotros hacemos, incluso hay alguna recuperación de alguna patología que han tenido a lo largo de la temporada, se les recuperamos dentro del agua, ¿no? La hidroterapia, ¿no? Sí, ¿no? Porque es muy bueno este sistema para recuperar. Por lo menos quitas el peso del cuerpo, lo tienes, entonces para rodillas, tobillos, caderas, usamos mucho la hidroterapia. Un consejo para todos aquellos que dejen de practicar su deporte habitual, cambien de rutina y se dediquen plenamente a practicar deporte en el agua. Sí, eso me parece extraordinario porque hay que cambiar un poco tanto la mente como los diversos grupos musculares que tú estás ejerciendo durante una temporada. Sobre todo si lo haces a nivel profesional, que estás todo el tiempo trabajando los mismos grupos musculares, cuando estás de descanso o de vacaciones, es bueno cambiar de deporte totalmente. Por ejemplo, el agua, que no hacemos en baloncesto evidentemente un entrenamiento en agua, sino hacemos alguna terapia, como he dicho. Pero en vacaciones les aconsejamos que hagan hidroterapia o que se bañen en el agua. Vamos. Eso es, si quieren se bañen y que si quieren chapotear, que también chapoteen. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y yo no sé si a Javier Alonso le gustan las piruletas. Pues sí, claro que ¿Sí? me gustan las piruletas. ¿Comes piruletas? No como muchas, pero me gustan las piruletas y me han gustado mucho. Bueno, pues algo curioso, una piruleta que acaban de crear contra el mal aliento, contra la halitosis. Sí, ¿qué te parece? Está fenomenal. Y es que les voy a contar a todos ustedes que la empresa israelí Bressy lo ha patentado, esta piruleta, que demuestra que a través de sus estudios científicos su eficacia para combatir la halitosis durante 4 horas. Se trata de una especie de caramelo sin azúcar con una superficie rugosa que raspa la lengua y elimina la bacteria causante del mal aliento. Así que nada, sarna con gusto no pica, es así. Claro. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, seguimos, vamos a hablar de psicología positiva, no se lo pierdan, hasta ahora. Bueno, seguimos en directo con todos ustedes y hoy hemos empezado a vivir bien hablando de esa celebración del Día Nacional de la Epilepsia. Y además tenemos que presentarles a ustedes un nuevo centro, Rodrigo, que yo creo que les va a interesar bastante en Castilla y León. Además, bueno, pues es un centro para que todos ustedes tengan la oportunidad de ver un poquito mejor Castilla y León, que hay muchísimas cosas que ver. Eso es, para contarnos todo lo que está sucediendo en estos momentos, en esta gran inauguración, se encuentra nuestra compañera Laura Benito, que ella ve muy bien, pero quiere dejarnos todo claramente bien dicho y bien contado. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo y Rocío. Me he venido hasta aquí, estamos en Valladolid, en la Plaza de la Universidad número 7, porque a esta dirección se ha mudado el Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León. Antes estaban en el pasaje de la Marquesina y ahora estarán aquí en unas instalaciones nuevas, más amplias y más modernas. Hablaremos con el decano presidente, hemos hablado con el decano presidente Nacho Ferreira y con el consejero en funciones, Francisco Javier Álvarez Gisasola. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que han dicho. ¿Qué silencio está concretamente en este centro? El cambio de sede está basada en la formación. En la anterior sede se nos había quedado un poquito pequeña y ahora en esta nueva sede vamos a coger y potenciar la formación continuada de nuestros colegiados y aquí vamos a tener capacidad hasta de 100 personas en los cursos, igual que vamos a fomentar también todo lo que se refiere a formación online para que personas de otras provincias que no puedan estar, a través de esos medios de comunicación, puedan coger y acceder a este tipo de formación que entendemos que es la base fundamental de un buen desarrollo profesional. Todo lo que se refiere a formación se va a impartir aquí con todas las nuevas tecnologías y todas han sido un gran sacrificio, tanto por parte del Consejo como por parte de nuestro colegio profesional en estas instalaciones que son verdaderamente modernas. Un servicio visual a toda la población, encargarnos de que se cumplan todas las normativas de forma correcta
que en cada centro óptico, en cada centro sanitario de óptica haya un óptico diplomado al frente y que tenga la suficiente aparataje como para desarrollar su actividad profesional, y lógicamente también la defensa y la mejora de nuestra profesión dedicada fundamentalmente al análisis visual y al cuidado de la población. Entendemos que somos los principales actores en lo que se refiere a la atención visual primaria de nuestra población. Pues esto es un foro y unas instalaciones abiertas, no solamente para los colegiados, sino para cualquier persona que quiera coger y hacer cualquier tipo de consulta. Nos brindamos a solucionárselas y a darle todo el apoyo que entiendan necesario o las explicaciones que lógicamente pudieran en un momento desear. Yo creo que la colaboración que siempre hemos tenido desde la Administración Sanitaria con los colegios profesionales, pues sobre todo aquellos que tienen o que representan a los profesionales sanitarios, ha sido siempre muy buena. Yo considero que los colegios profesionales juegan un papel fundamental en la defensa de la profesión con mayúsculas, no solamente del ejercicio profesional, sino de la dignidad de la propia profesión y de las competencias profesionales de la misma. Ejemplo de ello es los numerosos acuerdos que hemos tenido con los diferentes colegios profesionales y también con el Colegio de Ópticos y Optometristas, en el sentido de el canalizar a aquellos enfermos o aquellos pacientes que tienen algunos problemas de agudeza visual para que sean derivados a las ópticas y que allí se les pueda, solucionar su problema. Esto, aparte de facilitar y hacer más rápida la solución de estos problemas visuales, pues también, por otra parte, como ya he dicho en otra ocasión, descarga a los oftalmólogos de esta competencia, con lo cual, pues redunda en el que puedan dedicarse a otros problemas que, son importantes también para la salud, visual, ¿no? Por otra parte, la inauguración de estas dependencias, que como ven, pues son francamente buenas y además con una concepción arquitectónica y distribución de espacios original, lo cual lo único que demuestra es que aquí se trabaja, ¿no? O se va a trabajar, puesto que están dedicadas fundamentalmente a eso, a ser muy efectivas, ¿no? Pues mi presencia aquí es un poco el reconocimiento, como les decía, de la labor de los colegios profesionales, labor que tiene que ser en todos los casos de colaboración y de sintonía con las administraciones, sin quitar que en algunas ocasiones tengan que reivindicar cosas, como es lógico, en el bien de la profesión. Y por lo tanto mi agradecimiento al presidente y al Colegio de Ópticos y Optometristas por su amable invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Benito, que seguía allí en esa inauguración del Centro de Ópticos Optometristas de Castilla y León, con esa nueva sede que, tal y como han puesto de manifiesto, pues tanto el decano de Ópticos y Optometristas de Castilla y León como el consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola. Nos vamos a centrar ahora en otro tema, porque como siempre, como todos los martes, está con nosotros Nieves Andrés. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de psicología positiva y hoy vamos a hablar de un tema que dicen que las mujeres lo tienen mucho más desarrollado que los hombres. No sé si es verdad o es mentira. Hay tantas cosas que tenemos más desarrolladas. ¿Me estás picando? Un poquillo. Se trata de la intuición. De la intuición. ¿Es verdad o es mentira que lo tienen más desarrollado las mujeres? Parece ser, ¿no? Según los expertos siempre, ¿no? Que tendríamos más desarrollado el hemisferio derecho, que es el que está relacionado con los sentimientos y con el instinto de protección y todo lo que es un poquito más en ese sentido relacionado con las emociones. Entonces puede ser, pero vamos, la intuición es algo que poseemos hombres y mujeres y que además se puede desarrollar, o sea que no hay problema. Si tienes algún problema, yo te digo cómo desarrollarlo. Y que puede ser bueno y puede ser mala la intuición, claro, ¿no? claro. Y ¿qué pasa cuando tienes esa duda? Si va a ser buena o va a ser mala. Hombre, pues siempre dices, tengo una mala intuición. Claro, bueno, hombre, si sabemos ya a priori que es mala o tenemos la intuición de que va a ser malo, yo creo que a lo mejor tenemos que esperarnos un poco más, ¿no? Pero bueno, la intuición siempre se basa un poquito en esa incertidumbre, ¿no? En asumir el riesgo o la incertidumbre, ¿no?
De todas formas, es algo que ponemos en juego todos los días, no somos conscientes para tomar las decisiones pues de lo más básico, ¿no? Desde qué ponernos, o si coger el autobús o coger un taxi. Es decir, la intuición nos rodea constantemente, es una inteligencia que posee el ser humano, junto con otras tan importantes como puede ser el pensamiento, los sentimientos, la inteligencia lateral, la inteligencia emocional. Es decir, es una inteligencia, ¿vale? Es un conocimiento que tenemos que es sorprendente porque parece que no se basa ni en la lógica ni en la razón. Hay quien dice, ¿no?, que es una inteligencia o una racionalidad irracional, ¿no? Pero realmente no es tan irracional porque, bueno, según los expertos y la gente que estudia sobre este tema, estaría basado realmente en experiencias, ¿no?, previas que tenemos, que como que vamos haciendo una especie de acopio, ¿no?, o de reunión de información y de experiencias que quedan ahí de alguna manera en el cerebro como dormidas, ¿no?, en el inconsciente, pero que en un momento dado nos pueden ser muy útiles para tomar decisiones rápidas. Muchas veces vienen acompañadas sobre todo porque la sensación que tenemos es que están muy cargadas de emotividad. Y sobre todo los expertos dicen que a veces es incluso más eficaz que lo que es el pensamiento racional o el razonarlo todo, el querer contemplar todas las alternativas posibles para tomar decisión sobre una cuestión, ¿no? Porque bueno, dicen realmente el ser humano es un ser limitado en muchos aspectos, incluso en la toma de decisiones también. Entonces de alguna forma nos podría pasar un poco como a los ordenadores, que cuando tenemos que decidir sobre muchísima información, pues a lo mejor al final nos volvemos más locos que otra cosa. Entonces la intuición cobra sentido porque a lo mejor lo que hace es un poco ahorrar, ¿no?, elegir, seleccionar menos alternativas y a lo mejor facilitarnos el tomar esa decisión. Yo creo que la intuición es un poco el paso a paso que vamos tomando, es decir, tú vas dando un paso y vas a ver qué pasa. Este paso me ha salido bien siempre, vamos a volver a darle. Sí. Y creo también que tiene muchísimo que ver con las características de la persona. Si es una persona positiva, todas las intuiciones, o la mayoría de las intuiciones van a pensar que van a ser positivas. Y sí, si es al contrario, sobre todo porque si somos positivos y optimistas vamos a creer más, ¿no?, en ese conocimiento repentino, ¿no?, porque realmente es algo que no podemos explicar ni verbalizar, es decir, simplemente nos surge, aparece como algo muy evidente, o sea, es como una seguridad que tenemos en que tenemos que decidir en ese momento y hacia esa cuestión, ¿no? Es como cuando alguien dice, jo, pues tenía que coger el avión o no cogerlo, no lo he cogido y resulta pues que ha habido una desgracia, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera nos protegen porque tenemos una información ahí adicional a una información inconsciente que nos hace en un momento dado pues elegir un camino y no elegir otro. Y sí que es verdad que hemos dicho que se puede cultivar, es decir, es algo innato, todos lo poseemos, hay personas que pueden poseerlo más que otras pues en función de múltiples variables. Decíamos antes, las mujeres a lo mejor tenemos el hemisferio derecho más desarrollado en ese sentido, puede ser, ¿no? Pero también está muy en consonancia con, como tú dices, con las características de personalidad, con que seamos personas sensibles, con que seamos personas abiertas, que seamos capaces de asumir cierto riesgo o incertidumbre en la vida. Es decir, las personas que son rígidas intentan controlarlo todo y a lo mejor se pierden mucha información. Entonces, por eso, para cultivar la intuición es importante ser muy observadores, estar muy atentos a todas las señales, ¿no?, que ocurran a nuestro alrededor. Si queremos controlarlo todo y nos ceñimos solamente a una cosita, pues quizás nos esté faltando toda esa información que en un momento dado la intuición nos puede ayudar, ¿no?, para tomar una decisión. De alguna manera yo he leído por ahí que serían como atajos del cerebro, ¿no?, atajos que tomamos para no... Estuve viendo un pequeño vídeo, ¿no?, sobre la toma de decisiones y salía un hombre que tiene que acudir a una reunión, ¿no?, y entonces empieza teniendo dificultades para elegir qué traje poner, luego dificultades para decidir si coge la bicicleta, el metro o el coche, dificultades para decidir si le dice a una compañera que si luego se quiere tomar una cerveza o no, y al final pues se convierte en un fracaso, llega tarde a la cita, en fin, no consigue quedar con nadie. Y entonces decir, bueno, pues la intuición muchas veces lo que nos hace es ser más eficaces a la hora de decidir, o sea, está comprobado. Que tener una sola cuestión o una sola razón o dos nos ayuda a elegir más. Tú fíjate un ejemplo. Y que el tiempo es oro. Y que el tiempo es oro. Y además en el mundo en el que vivimos, exactamente. Yo no sé tu experiencia en este sentido, pero por poner un ejemplo, cuando vamos a tomar un menú y tenemos 10 primeros y 10 segundos, realmente nos resulta mucho más difícil que cuando tenemos un par de primeros y un par de segundos, ¿no? Es decir, hay veces que es útil
tener esta especie como de acotamiento, ¿no? de reducción. Tenía yo por ahí una expresión que me gustaba bastante, que dice que la ignorancia parcial a veces puede ser útil, porque parece que el ser humano queremos conocer todo sobre todo, ¿no? Claro. Y a veces, como hemos visto, nos dificulta todo. Entonces dice que la intuición tendría en cuenta principios sencillos que ignoran información y que seleccionan una o dos buenas razones. Es preferible contar con 2 buenas razones, con 2 buenos menús, que con 15, ¿no? A la hora de decidir, ¿no? Pero habrá quien dice, no, la intuición es intuición, eso no se puede desarrollar. ¿Se puede? Se puede cultivar, como hemos dicho, o sea, siendo personas que estemos atentas a todo lo que nos rodea, pues porque hemos dicho que la intuición no es irracional realmente, es decir, es experiencial, o sea, se basa en un conocimiento que tenemos ahí, que vamos acumulando y que evidentemente no lo podemos ahora desplegar y saber, pero en un momento puntual surge, aparece repentinamente, no sabemos por qué, pero algo nos está diciendo que ese es el camino y no es otro. Entonces, cuanto más acopio de información tengamos sobre la vida, cuantas más experiencias, cuanto más atentos, cuanto más observemos todo lo que nos rodea, pues mejores momentos intuitivos podremos tener, ¿no? Incluso también pues la imaginación, el hecho de que seamos imaginativos, flexibles, el que seamos capaces de aceptar, como te decía antes, la incertidumbre de la vida, las paradojas, la ambigüedad, si cultivar, pues creo que en otra ocasión hablamos y desarrollaremos, si quieres, en otra sección, el tema de la creatividad, el tema del pensamiento lateral, es decir, las cosas no tienen por qué solamente ir en una dirección. Es decir, por un lado, tener mucha información y por otro lado, la intuición al final lo que hace es seleccionar un poco y decirnos en un momento dado, y sin saber explicar muy bien por qué, que el camino es este y no el otro. Ahora, que a veces nos podemos equivocar, por supuesto. Claro, como suele pasar muchas veces pero en las películas. Es el riesgo del selección en las cinematográfica, seleccionadas. Bueno, psicología pues, positiva. Esta vez he seleccionado solamente un par de películas. Una de ellas se titula Intuición femenina, bueno, el título original es Crash, de John Mackay, y bueno, pues es una película en la que es la relación que tienen 3 mujeres ya que están en torno a la cuarentena o quizás algún año más, que se juntan, ¿no?, todos los lunes pues para conversar sobre sus fracasos y sus aciertos amorosos, y en un momento dado pues una de ellas se enamora, o sea, todas tienen dificultades y problemas, ¿no?, pero en un momento dado una conoce a un hombre y se enamora. Entonces un poco ver cómo van decidiendo, ¿no?, y cómo van es un poco por ver cómo es la intuición femenina, el razonamiento femenino, me ha gustado por eso, ¿no? Y esta segunda película se titula La duda y la he escogido un poco, creo que van al revés, pero bueno, no importa. Sí, no, ahora, bueno, hemos visto un fragmento de la duda. Bueno, la que estaba comentando es la de Crash, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Y la de la duda pues se desarrolla en un colegio donde hay sacerdotes y monjas y bueno, pues me gusta el tema de la intuición porque hasta incluso al final de la película no podemos saber si las cosas han sido como parecen, porque bueno, pues parece ser que una de las monjas intuye que un niño está siendo objeto de abuso por parte de uno de los sacerdotes que están allí, y eso lleva a que la directora tome unas medidas, ¿no?, respecto de este hombre. Y realmente, bueno, pues no hay evidencias, no hay certezas absolutas, pero sí hay una intuición, ¿no?, una sensación, ¿no?, de que algo está ocurriendo. Entonces me ha gustado un poquito por eso, ¿no?, por decir, hay veces que no sabemos a ciencia cierta, pero hay algo que nos dice que tenemos que tomar un camino determinado y actuar de una manera determinada. Bueno, pues La duda y Crash son las películas. Muy buena película, la de La duda, está sí, con Meryl Streep, que es muy buena actriz. Creo que tiene algún Oscar además. Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero bueno. Tampoco, pero intuimos, que esta película tuvo muchos premios, ¿no? Intuyo también que nos vas a recomendar un libro. También vamos a recomendar un libro que se titula Las claves de la intuición, cómo desarrollar la intuición, y es de Bernard Baudouin. Y bueno, pues ahí un poquito va dando las claves, un poco las cosas que hemos contado en esta sección, pero un poquito más ampliado, claro. Bueno, pues con todo esto tengo la intuición de que nos vamos a despedir y de que va a ser un buen día. Estoy segura de que te estás basando en experiencias previas. Sin duda. Venga, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Y nosotros, bueno, pues lo hemos comentado al principio del programa. Hoy es el Día Nacional, el Día Europeo de los Parques, y también es el Día Nacional de la Epilepsia. Así que vamos a detenernos en esta última y volvemos enseguida. Se celebra el Día Nacional de la Epilepsia. En España se estima que hay más de 300.000 afectados por esta enfermedad.
El 80% de los casos se diagnostican en pacientes menores de 12 años. Pese a que hay diferentes terapias para combatir la enfermedad, como una veintena de fármacos, antiepilépticos, la cirugía o la estimulación cerebral, entre un 20 y 30% de los pacientes aún no están controlados y continúan padeciendo crisis. La epilepsia es un desorden neurológico común que con frecuencia provoca la alteración incontrolada de la actividad normal de las neuronas. Estos cambios desencadenan sensaciones, emociones y a veces convulsiones, espasmos musculares o pérdida momentánea de la consciencia. Se trata de una de las patologías neurológicas crónicas más comunes. Los pacientes pueden vivir con normalidad siguiendo los tratamientos actuales. Para diagnosticar un paciente epiléptico hay que conocer los antecedentes personales y familiares y por lo general se corrobora a través de un electroencefalograma. También forman parte del diagnóstico estudios de imagenología, mientras que se reservan los procedimientos diagnósticos más especializados para casos muy puntuales. Ha quedado bastante claro y la verdad que nosotros siempre apoyamos estos días nacionales y a todas estas enfermedades que por desgracia siguen existiendo y se siguen padeciendo. Un día que hoy queremos recordar, nos vamos a publicidad, tan solo unos minutos, volveremos enseguida para ver si nos seguimos chupando el dedo. Yo creo que algunos sí, algunos sí. Bueno, sí. Después lo contamos hasta ahora. Tienen la comodidad de poder comerse tranquilamente mientras damos un paseo, hablamos con los amigos, vemos una película en casa. Y es que las pipas de girasol no son un simple comestible, sino que también son una fuente muy valiosa de vitamina B, lo que equivale a decir que nutren las glándulas suprarrenales y contribuyen a contrarrestar las bajadas de energía y muchos otros síntomas asociados al estrés. Su contenido en ácidos grasos esenciales pueden ser beneficiosos en el tratamiento del eczema, así como de la depresión y la irritabilidad. Además, las semillas de girasol se emplean en el tratamiento de infecciones de los bronquios, la garganta y los pulmones. Lo hemos dicho antes, no sabemos si nos seguimos o no nos seguimos chupando el dedo, pero espero que no. Es el tema que hoy vamos a tratar con nuestro pediatra, un tema importante que afecta a muchos niños y que los padres están muy preocupados. Bueno, es un hábito que puede ser aprendido o luego se puede convertir en una dependencia y de eso queremos hablar hoy con nuestro pediatra, con Luis Rodrigo Molinero. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un día más. Estábamos comentando un día más y que sigamos viéndonos todos los martes. Espero que sí. Que estábamos comentando que muchas veces puede llegar a ser un gusto, ¿no?, el chuparse el dedo para los niños, pero se puede convertir en un problema porque ¿hasta cuándo o en qué época los niños es normal que se chupen el dedo? Bueno, es raro el niño que no se chupa el dedo, o el dedo o el chupete, que al fin y al cabo es un sustituto, ¿no? Es raro, pero por debajo de los 4 años los manuales dicen que es normal y que en todo caso no hay que hacer gran cosa, porque evolutivamente el niño deja de mostrar interés por chuparse el dedo. Pero por encima de los 4 años cuando hay que tomárselo en serio, por las consecuencias que tiene. En primer lugar, las orgánicas, que es la deformación del paladar, las anomalías dentofaciales y también las anomalías del dedo. Hay dedos que producen callos, lesiones de las uñas y demás. Y luego también hay problemas psicológicos. El niño que es mayorcito y que en el colegio o donde vaya o en su grupo de amigos le notan que se chupa el dedo, le van a enseguida calificar y le van a poner adjetivos que al chico no le va a gustar, con las consecuencias psicológicas y sociales que eso tiene. Y luego además hay un dato, es decir, que los chicos se chupan el dedo con frecuencia tienen más posibilidad de tener intoxicaciones por esa tendencia a chupar cosas que a veces no están del todo limpias, ¿no? Por tanto, esas son dos consecuencias. Entonces, por encima de los 4 años hay que tomárselo en serio, ¿eh?
Es algo habitual, como comentábamos antes de comenzar esta sección, porque el niño en esa fase tiene muy desarrollado, ¿verdad?, el sentido del tacto oral. El tacto oral, efectivamente. Sí. Entonces lo chupa todo para ver texturas, para reconocer las que más le gustan, las que menos. Es algo normal. También, ¿hasta qué edad, cuál es la edad límite hasta la cual se desarrolla esa fase? Bueno, seguramente que mucha de la gente que está oyendo esto tiene en la cabeza la famosa fase oral de la evolución de la sexualidad según Freud. Entonces es verdad que los niños pequeñitos por debajo del año, sobre todo menores de 6 meses, tienen muy desarrollado el sentido del tacto oral, el tacto en tanto en la lengua como en los labios, ¿no? Porque a través de ahí reconocen las cosas, ¿no? Pero a partir del año ya es mucho más raro. A partir del año ya tienen lo que sucede que es que en esa etapa es cuando se adquiere el hábito. Es decir, el hábito de chuparse el dedo o el chupete no empieza al año o a los 2 años, empieza por debajo de los 9 meses generalmente. Entonces es en esas etapas donde hay un poco que acentuar la atención. Yo diría como consejo, si el niño no pide chupete, es mejor no usarlo. Muchas veces los padres nos preguntan en la consulta, ¿es verdad que cuándo debo poner el chupete? Pues, ¿está bien que le ponga chupete? En principio no está bien porque hablamos de un hábito, y un hábito que va a tener consecuencias, que luego nos va a costar quitar. Por tanto, en principio, como el chico no lo necesita, lo que hay que hacer es no usarlo. Otra cosa distinta, que nosotros tengamos tiempo y ganas para satisfacer la intranquilidad. No olvidemos que el chupete o chuparse el dedo es una especie de ansiolítico al natural al que el chico recurre cuando está aburrido, cuando está nervioso, cuando le falta algo, cuando se siente solo, cuando echa de menos a los padres, entonces, o cuando está triste. Entonces, que los chicos también se ponen tristes. Entonces, él recurre a esta situación porque al chico le consuela. Es un ansiolítico para él y por tanto lo va a repetir. Entonces, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente dedicarle más tiempo, porque si hay una cosa que al chico le gusta es estar con los padres, que los padres le hagan caso, que los padres le mimen, que los padres le den cariño, sobre todo por debajo del año, que es cuando se cogen estos hábitos. Luis, es cierto, estábamos comentando también que bueno, el chupete tiene un efecto calmante, isofacto, o por así decirlo, pacificador para muchos niños, ¿no? El chuparse el dedo seguramente tenga el mismo efecto. Sobre todo, hay muchos niños que les provoca ese efecto a la hora de dormir, ¿no? Muchas madres dicen, es que el chupete no, yo se lo doy por la noche porque es mano de santo. Pero hay otros mecanismos para que el crío o la cría duerma mejor, ¿no? No solo el chupete. Claro. El mecanismo más importante es, como decía antes, dedicarle tiempo al niño. Tiempo que por otra parte es muy escaso. Pero si en esa circunstancia que comenta, de que el niño recurre a chuparse el dedo o al chupete como ritual para dormirse, para automecerse, es verdad que si eso lo sustituimos por un cuento o simplemente por los brazos, no olvidemos que los brazos, yo nunca me cansaré de decir, por debajo de 1 año, los brazos de un padre y de una madre es el mejor ansiolítico que puede tener un niño, los brazos, que eso no maleduca, repito, no maleduca. Estoy hablando por debajo de 1 año. Admítanme las edades siempre con un más menos, ¿no? Por encima del año podemos hablar de disciplinas, pero insisto, por debajo del año, que es cuando, en el tema de hoy, cuando se coge ese hábito o ese mal hábito, si al niño se le mece en brazos, en vez de utilizar ese sustituto que es el chupete o el dedo, pues conseguimos lo que queremos, es decir, que el chico no coja el hábito, que luego, insisto, nos va a tocar quitar. Es una de las consultas más habituales cuando los padres van al pediatra. ¿Qué otros consejos se les puede dar a los padres cuando a partir de los 4 años vemos que el niño sigue chupándose el dedo? El problema es preocupante desde el punto de vista de la salud física y psíquica del niño, es por encima de los 4 años. Por debajo de los 4 años seguramente la mayoría de los niños lo van a dejar espontáneamente si evolucionan bien. Pero por encima de los 4 años, cuando tienen 7, cuando tienen 8 años, eso ya son temas serios que hay que preocuparse y hay que, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? En principio, saber cuáles son las razones que tiene el niño, que eso, analizando un poquito el estilo de vida de la familia, se puede saber. En segundo lugar, buscar estrategias. Estrategias es
hablar con el niño con 7 o 8 años se le puede capacitar a él para que colabore. Dice, oye, esto alguna vez te hay que dejar, tú ya eres mayorcito, esto no es un hábito propio de tu edad, es más propio de niños pequeñitos, por tanto, tú tienes que colaborar. Y luego hay muchas estrategias. Ahora mismo me estoy acordando de la estrategia clásica en muchos pueblos de nuestra región, que es la de poner sabores algo en el chupete. desagradables en el dedo. Pero hay estrategias que dan buen resultado. Y a lo mejor alguno se puede sorprender, como es la de obligar al niño a que se chupe el dedo. De tal modo que le decimos, oye, todos los días, a tal hora, por ejemplo por la tarde, un poco antes de dormir, te vas a chupar el dedo durante 5 o 10 minutos. Al final llegará un momento que el chaval esté aburrido de que le obliguemos a chuparse el dedo. Al principio a lo mejor lo puede decir, estupendo, qué bien, mi padre al final me deja, pero al final cuando vea que esa rutina que se la imponemos, al final produce un efecto contrario, y decir, pues ya está bien, estoy del dedo hasta el pelo, entonces diría el niño en su lenguaje, ¿no? Entonces, pues hemos conseguido lo que queríamos, que abandone, y eso es una estrategia que se puede utilizar para otros muchos hábitos mal adquiridos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues intentar alabar cada vez que consigamos pequeños éxitos, alabarle y estimularle y decir, ves como tú sí que ves que bien, hoy nos ha chupado el dedo, el chupete ya no lo necesitas, etcétera, etcétera. Esas alabanzas al chico le dan mucha autoestima y le van, digamos, dando ganas y cogiendo más energías para ir poco a poco quitando el mal hábito. Aparte que los padres tienen que también tomar conciencia, ¿no?, de que puede eso luego derivar en una malformación del paladar, problemas en los dedos. Las consecuencias físicas, orgánicas, sobre las anomalías dentofaciales a largo plazo son claras. Por debajo, insisto, de los 4 años esas anomalías son muy pequeñas o escasas y se van a corregir evolutivamente, pero por encima habrá anomalías y, por cierto, hay recursos que utilizan los dentistas, que es poner un prótesis en la boca para cuando el niño se meta el dedo note que no puede chupar con el mismo placer que lo hace cuando no tenía la prótesis, con lo cual el mismo niño va empezando a dejar de sentir placer y, por tanto, interés por chuparse el dedo. Yo me imagino que el tema que te voy a preguntar a continuación puede ser motivo de hablar durante largo, pero es bueno, por ejemplo, que un padre o una madre dejen llorar al niño antes de plantarle el chupete, que ya están los padres hasta las narices de que llore y ya le plantan el chupete porque dicen, esto es insoportable. ¿Es bueno que le dejen llorar? Bueno, y todo tiene sus límites, es decir, y además siempre decimos cuando hablamos del niño, por debajo del año, me habéis oído decir, por debajo del año es bueno que cogerle al niño, tranquilizarle, porque a veces no sabemos qué es lo que le pasa y los brazos del padre le tranquiliza y le da el bienestar que es lo que en ese momento necesita. Por encima del año es bueno implantar ya, digamos, técnicas de costumbres para que el muchacho, digamos, vaya aceptando eso que llamamos normas. Y la norma principal es que por la noche se duerme y duerme todo el mundo. Y si el muchacho se despierta, no hay por qué poner el chupete. Y si nos cuesta un día o 2 o 3 o 4 conseguir que el chico se duerma sin chupete, bien es verdad, levantándonos nosotros y tranquilizándole. Por tanto, yo diría que dejarle llorar, sí, hasta un límite. Hasta un límite, es decir, que no es cuestión de dejarle llorar toda la noche, sino hasta un límite. En algunos casos concretos, si depende del niño y depende de las circunstancias, pues habrá que intentar saber qué es lo que le pasa, no sea que a lo mejor tenga algún dolor que no sabemos dónde está y que es bueno a lo mejor darle un calmante. Que los chicos también tienen dolores como tenemos los mayores. Por supuesto. Pues Luis Rodríguez Molinero, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte con nosotros. Un placer, sí. Y la semana que viene hablaremos de muchos más temas. Muchas gracias a vosotros. Y esperemos que no se chupen el dedo. Esperemos que no se chupen el dedo, por supuesto. Y voy a dar un consejo más para todos los padres que vean que su niño se chupa el dedo, le llevan a la naturaleza. Eso es, a que se lo pase bien, a que disfrute y a que suelte todo lo que llevan dentro, que es que los niños tienen una energía increíble. Más de 40 tenemos en nuestra comunidad. Eso es, y hoy es el Día de los Bosques, así que vamos a repasar con Vidane este magnífico día para la comunidad. La oscura y enigmática Laguna Negra en Soria. Las profundas hoces del río Duratón o del río Riaza en Segovia.
las Batuecas en la Sierra de Francia, el Cañón de Río Lobos y así hasta 40. Es el número total de parques naturales que se extienden a lo largo y ancho de Castilla y León, una comunidad considerada en el conjunto de la Europa occidental como la región con la mayor unidad natural, un título que nos hemos merecido con creces. Castilla y León es una región muy extensa, es la región más extensa de Europa, pero es que además, siendo muy extensa, es muy diversa. Tiene zonas diferentes en función del clima, de la orografía, de la geología. Entonces Castilla y León realmente es una zona muy rica en espacios protegidos. Contiene pues, hábitat de interés comunitario, contiene especies de interés comunitario que justifican la designación de zonas para la Red Natura 2000, que estamos por encima del 25% del territorio castellano-leonés. Eso es una cifra muy elevada, que estaría en línea con la del resto de España, que es un país que también tiene mucha riqueza natural y que estaría muy por encima del porcentaje protegido de otros territorios de otros países europeos. Los picos de Europa, la Sierra de Gredos, el Monte Santiago o las montañas de Urbión, los Arribes del Duero o la Yecla, un marco natural vivo en el que además de parques también tenemos otras muchas figuras que ampara la red de espacios naturales. Quizá la más aplicada es la de parque natural, que es el típico espacio protegido como en el que estamos ahora mismo, que un parque natural siempre es un terreno muy extenso, muy poco transformado por el hombre, como estáis viendo, zonas boscosas, zonas de pastizales de montaña, que contienen valores muy diversos, valores faunísticos. En las laderas que veis detrás, pues ahora mismo hay osos pastando, campeando, valores botánicos, endemismos alpinos, como existen aquí en Fuentes Carrionas, contiene valores geológicos, valores geomorfológicos. En un parque los valores son muy diversos, es una diversidad de valores. Luego hay otros espacios protegidos que son muy interesantes, pero por un valor mucho más concreto. En las reservas naturales el valor sobre todo es la fauna. Especies animales o vegetales son los que dan sentido a una reserva natural. Pues una colonia de un determinado ave que cría, como ocurre por ejemplo en Valle de Iruelas, que es una reserva natural, o una formación biológica en general. Los monumentos suelen estar asociados a espacios más pequeños que tienen una figura que suele ser un valor geológico, un estrato geológico, un yacimiento paleontológico, o incluso a veces pues pueden ser hasta árboles monumentales, pero es algo mucho más puntual. Es un elemento muy bello, como un monumento, pero que no ha sido creado por el hombre. Aquí en Palencia están las Tuerces, que es un monumento que también es una preciosidad, se está tramitando ahora mismo. Y luego teníamos paisajes protegidos, que son figuras que se han empleado menos para territorios extensos, como los parques, con un paisaje muy bonito, igual que los parques, pero sin esa diversidad de valores que presentábamos inicialmente. Una maravilla de la naturaleza que desde luego debemos proteger. La figura de parque natural y los parques naturales yo creo que son los espacios que requieren más gestión de todos, porque hay que casar varias cosas. Suelen ser zonas de montaña, zonas muy deprimidas, donde la población pues, ha sufrido diversas crisis, la crisis de la forma de vida tradicional, son pueblos que se han quedado despoblados, son zonas por otro lado muy atractivas para el turismo y son zonas bueno, pues que tienen unos valores importantes de conservación. Entonces en el parque natural la gestión consiste en hacer un encaje de bolillos e intentar favorecer el desarrollo económico de estas poblaciones en base a sus recursos, la ganadería, las actividades tradicionales, intentar colaborar con ese turismo, dirigiendo al turismo de manera que contribuya a crear riqueza y por otro lado evitar que el turismo o que las actividades tradicionales pues puedan crear algún tipo de conflictos en esos valores naturales. Entonces es como una silla con tres patas. Yo creo que sería uso público, turismo, como este tipo de senderos, actividades tradicionales y desarrollo local y por otro lado conservación de valores naturales. Cualquier momento es bueno para visitar uno de nuestros parques. Lo podemos hacer por nuestra cuenta, de forma individual, pero la visita nos cundirá más si acudimos a una casa del parque. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganme, ¿venían a visitar la casa o querían algo de Queríamos información sobre las rutas que podemos hacer en el parque. Muy bien, bueno, aquí tenemos un mapita. Por un lado tienen información general de lo que es el parque natural, rutas e instalaciones de uso público, flora, fauna, geología, paisaje, etc. Y por el otro lado tenemos el mapa del parque. Bueno, lo primero que hacemos es darle la bienvenida, por supuesto. Les explicamos que la Casa del Parque es el centro de interpretación del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuentecobre, Montaña Palentina. Es una especie de museo de naturaleza en el que van a encontrar información diversa sobre flora, fauna, geología, paisaje, tradiciones, leyendas, etc. Está distribuida en 3 plantas y lo primero que hacemos es dirigirles a la maqueta para que se hagan una idea de lo que es la orografía del parque, la distribución y demás.
hasta 31 casas del parque en la comunidad, cada una con sus peculiaridades. Aquí, por ejemplo, en Fuentes Carrionas y Fuente Cobre no puede faltar un espacio dedicado al oso. Aquí explicamos un poco flora, fauna, geología y paisaje del parque natural. Estamos precisamente en el rinconcito dedicado al oso pardo, que es un poco el emblema de la montaña palentina, de este parque natural. Hemos venido siguiendo sus huellas y aquí tenemos un poco de información pues, de sus hábitos. Y por supuesto, cada casa tiene también su propia temática, sobre la que gira su actividad. En particular, el Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre hace referencia al agua, puesto que el nombre del parque proviene del nacimiento de dos ríos y es un elemento muy importante en este parque natural. Aquí encontramos información diversa sobre la red de espacios naturales de Castilla y León, un panel que se llama Agua y Vida, donde podemos ver fotografías de los distintos parques de la comunidad. Un mapa más que amplio que nos da motivos para celebrar a lo grande un día como hoy. A disfrutar la naturaleza. Eso es, nos vemos mañana aquí, como siempre, a la misma hora. A vivir bien, chao.